Perdón, estoy jugando con el... ¿Cómo se llama? Ah, esto es un punto. ¿No puedo escribir acá con estas cosas? ¿Así? Tampoco. Bueno, no importa. Si ustedes suman, ¿ven mi puntero? ¿Hola? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Avísenme ustedes, por favor, porque yo tengo una internet, vivo en acantilado, y tengo una internet que es una carreta. Cada tanto se me corta, entonces si ustedes me generan ese silencio, es como que se me quede sin internet, y no que no tienen ganas de hablar. Hablando perfecto. Vale. Entonces, vamos a pararnos, por ejemplo, en este valor, que es el 2, 4, 6, 8, 10, y vamos a sumar, manteniendo la tensión, en este caso, porque ustedes ven en la vertical, ustedes tienen la tensión, ¿sí? Y luego tienen la corriente en la horizontal. Entonces, vamos a sumar la misma tensión, las dos gráficas de los dos componentes, el lineal, que es una resistencia, y el alineal. Entonces, lo que hacen, ¿cómo se suma esto? Si acá tenés más o menos tipo 1,8, a este 3 le sumás 1,8 y vas a estar en un punto acá. Ponele, por decirte. Acá. 3, 4. Excelente, me puso. Ay. Un punto. 3, 4,8, más o menos. Y así, punto a punto, ustedes van a ir sumando. Si vos tenés acá, ponele acá, 3 con algo. A ver, ¿dónde más puedo sumar? Que sea fácil. Ustedes me dirán. Este con este, por ejemplo. Acá. En 6 tengo 2 y tengo 5. 2 y 5 son 7. Me voy con este acá. Lo que van a terminar haciendo es una sigmoidea, similar a la que tienen acá en E2, pero corrida hacia la derecha. Y un poco torcida. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Lo tienen ustedes al gráfico ahí en la mano? ¿Lo pueden dibujar en la mano? Si no, lo que voy a hacer así. ¿Lo pueden dibujar ahí ustedes en su ejercicio? Vamos así. Así. Vamos a hacer un paint bien grosero. Ahí va. Mejor. Entonces, ustedes lo que van a tener es una cosa así. Sí, ahí voy. Tenés razón. Gracias por avisar. El grosero dibujo mío. Ya estoy, Fabri. Si necesitas cualquier cosita, me decís. Gracias. ¿Se ve aquí? Bueno. Ahora bien, ese paralelo puede tener muchísimos valores. Nosotros no los conocemos, no tenemos ni idea de qué valor puede tomar. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ser extremistas, ya que vivimos en un mundo bastante extremista, y vamos a ir a los extremos. ¿Qué sucedería si ese paralelo, no estoy hablando de E2 ni de E1, estoy hablando del paralelo, de la suma, valiera 0? ¿Qué tengo entre estos dos bordes? Yo sigo queriendo apuntar. Voy a compartir toda mi computadora porque si no me voy de un lugar a otro. Aquí. Acá. Ahora sí me ven el dibujito, me ven el esquemático del ejercicio 17. Sí, en el PDF ahora. Joya. Si esto es un cable, ¿qué pasa con la corriente de la fuente? ¿Por dónde va a pasar? ¿Va a pasar por la resistencia? ¿Va a pasar por el cable? ¿Se va a dividir una parte en la resistencia y otra parte en el cable? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Se va a dividir. Todo va por el cable.
Bueno, tenemos dos hipótesis. ¿Por qué? Pará, porque ahora no estaba viendo. ¿Quién dijo que iba por la resistencia? Que se divide, dije ¿Y yo. quién dijo José. que iba por el cable? Bien, Juan dijo, ¿te puedo llamar Juan? Sí, sí, sí. Joya. Juan dijo que va por la resistencia, ¿me dijiste? Sí, se va a dividir por cada componente. Ok, ¿y quién dijo por cero? Yo, ¿Quién es yo? Luca. Nombre. Luca. Luca. Bien. Entonces, vamos a analizarlo. Lo de la corriente es muy parecido al agua, chicos. El agua siempre busca ir por el camino más sencillo. Y si el cable, que en este caso es cero, la resistencia, pues la fuente, cuando encuentra acá que alguien me está poniendo un poquito de resistencia, dice, ni paso por acá. Ping, va derecho al cable. De modo que toda la corriente de la fuente va a ir al cable. ¿Sí? Y entonces, en ese punto, extremo, estamos acá. ¿Se ve donde estoy dibujando el punto negro en la curva? Sí, sí se ve. Joya. Bueno, supongamos ahora que este paralelo, la suma de este paralelo, es infinito. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Por dónde va a pasar la corriente? Y por la resistencia, entonces. Ahí no hay tutía, pasa por la resistencia. Ahora bien, yo teniendo la resistencia así, yo puedo identificar qué tensión tengo acá entre estos dos bornes. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuánto valdría? ¿Y cuánto es? Hacelo, por favor. Claro. Entonces, yo hoy estaba acá en 10 miliamperes a cero de tensión. ¿Por qué? Porque no cae tensión sobre un cable. ¿Sí? Idealmente. Entonces, cuando digo que estoy a cero de corriente, en los bornes, en la suma de los dos, estoy a 20 de tensión. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O los perdí? Me perdí. Bueno, ¿te perdiste? Uno se perdió. Sí, sí. Bueno, voy de vuelta. Hoy habíamos dicho que cuando estos dos estaban hacíamos la suma y imponíamos que era cero, toda la corriente va a venir por acá. ¿Sí? Sí. Si vos no tenés nada de corriente, toda la corriente por acá, y es un cable, ese cable no tiene resistencia, idealmente. Entonces, como no tiene resistencia, no va a tener caída de tensión. Está bien, sí. ¿Me seguís hasta ahí? Como no tiene caída de tensión, la tensión es cero. Ahora bien, ¿qué corriente va a circular? Esa es la que me va a definir esta fuente de acá. Tengo cero tensión a 10 miliamperes de corriente, estoy en ese punto. En el otro extremo, justamente, estoy a cero de tensión, a cero de corriente, porque tengo un circuito abierto, ¿sí? Porque esto es infinito, entonces es un circuito abierto, está abierto, con dos cables abiertos, lo corté, ¿sí? Pero puedo saber qué tensión me cae ahí, que fue la que calcularon ustedes, que vale 20 volt. ¿Sí? Sí, está bien, está bien. Fenómeno. Ahora, entre estos dos puntos, Perdón, por las dudas. sí. ¿Se entiende cuál es la relación tensión-corriente que está buscando Fabricio? ¿La tensión de qué versus la corriente de qué? ¿O no se entiende? Lo tomo como un no. No se entiende. Era lo mismo.
A ver, ¿qué está calculando Fabri? Fabri está calculando la relación entre la tensión del nodo, que de alguna forma se le puede llamar la tensión del circuito, porque como todos los componentes están en paralelo, es la única tensión que va a haber, ¿bien? Versus la corriente que se va hacia los componentes E1 más E2. Bien, no sé si Fabri podés marcar ahí el nodo para que ellos entiendan qué recta estás buscando. O sea, él está calculando Sí. la relación, está calculándolo a partir de puntos extremos, ¿no? Pero está calculando la relación entre la tensión del El nodo- nodo, vamos a El nodo es llamarle este. D sub n, y la corriente que se va hacia E1 y E2. O sea, la suma de la corriente que circula por E1 más la corriente que circula por E2. Está tratando a E1 y E2 como un componente paralelo equivalente, por decirlo así. Bien, ¿por qué? Porque justamente el comportamiento de uno y el comportamiento de dos es lo que no conocemos. Entonces es más fácil separar el circuito entre el bloque que no conocemos y el bloque que sí conocemos, que es la fuente de corriente y la resistencia. Bien, entonces, tomando dos puntos extremos, él, como sabe que también eso, entienden por qué, bueno, igual no habías llegado, habías marcado la recta, pero entienden por qué la relación de esa tensión a esa corriente va a ser lineal, o tampoco se entendió. No lo dije mal a lo de tampoco se entendió, es lógico que no se entienda. Este ejercicio suele requerir bastante explicación. No entendí la pregunta. ¿Cómo, profe? A ver, lo que Fabricio está haciendo es buscar la relación, está como simplificando el cálculo, por decirlo de una forma. Él dice, bueno, todo lo que está a la izquierda, la resistencia R1 y la corriente I1, es conocido y por ende se conoce su comportamiento y se pueden hacer cálculos sobre eso sin ningún problema. Todo lo que está a la derecha, E1 y E2, es desconocido. No se conoce la relación de tensión a corriente para el equivalente paralelo de 1 y de 2. ¿Bien? Claro, no se conoce la resistencia en paralelo, no se conoce la tensión que tenés ahí, no se conoce la corriente que tenés ahí. Claro, no conoces nada. Tenés las dos rectas, pero en realidad vos no conocés los valores, por decirlo así. Entonces, la forma más fácil es tratar el circuito de un extremo, el extremo conocido y el extremo desconocido. Entonces, lo que hizo ahí Fabri, que no sé qué estás compartiendo ahora. Nada, creo. Ah, bien. Ahora sí. Ahí, perfecto. Lo que hizo él es decir, bueno, voy a trazar una recta de carga que me relacione de alguna forma, porque como les decía, la relación tensión a corriente de lo que está a la izquierda es fácil calcularla porque tenés los componentes, los valores de los componentes. La relación del equivalente paralelo de la derecha no es tan fácil calcularla. Entonces la forma más fácil es primero determinar qué tipo de comportamiento va a tener. Por ejemplo, Que depende del circuito. que depende del resto del circuito. Claro, ahí el que está imponiendo el comportamiento es I1. ¿Bien? Exacto. Entonces, si ustedes se fijan, la corriente que se vaya por E1 y E2, ¿cuánto va a valer? Va a valer la corriente I1 menos lo que se vaya por R1. ¿Bien? ¿Me siguen o no? Sí, yo por mi parte sí. Sí, eso se entiende, sí. Profe. Bien. Y lo que se va por R1, la corriente que se va por R1 tiene una relación lineal, ¿no? Porque es una resistencia. Claro. Sí. Es lineal. Si tenemos una constante menos una relación lineal, lo que vamos a obtener hacia el otro lado también va a ser una relación lineal. Claro, sí. ¿Se explica? Sí. ¿Se entendió eso o no? Sí, O sea, sí. la corriente... No. Sí, se entiende, llamémosle- profe. Se entiende. Llamémosle I1 más 2, ¿no? A la corriente de 1 y de 2. ¿Cuánto va a valer? Va a valer la corriente I1 menos la corriente en R1. ¿Bien? La corriente I1 es constante, porque es un generador. La corriente en R1 va a ser la relación tensión sobre resistencia, que va a ser lineal. ¿Bien? Porque es una resistencia. Es lo que hablábamos hoy.
¿Bien? Por ende, si la corriente equivalente que se va hacia la derecha es una constante menos una relación lineal, la relación de esa corriente también va a ser lineal. ¿Bien? Va a ser una recta. ¿Se explica Sí, sí. o no? Ahí se los escribió. Si ustedes reemplazan ese I sobre R1 por la tensión Bn sobre R1, les queda que la corriente paralelo tiene una relación con Bn que también es lineal. Hay mucho silencio. ¿Hasta ahí vamos? Si no Bien, entienden, sí, sí. pregunten. Lo vuelvo a explicar, no hay problema. Es preferible que lo pregunten ahora y no que tengan la duda después. Bueno, entonces la idea es tratar de sacar todos los valores posibles de tensión y de corriente que te puede entregar el circuito en función de 1 y 2. Claro, perdón. ¿Sí? Volviendo a Sí. esto de que él ya determinó que la relación es lineal. Si vos tenés que trazar una recta, con 2 puntos ya podés trazar la recta. No necesitas Exacto. conocer más valores. Con 2 puntos ya es suficiente para poder trazar la recta. Entonces la forma más fácil es buscar los puntos más fáciles de calcular, que en este caso son los puntos extremos, que es cuando no circula nada de corriente hacia la derecha o cuando circula toda la corriente hacia la derecha. O, Exacto. como lo dijo Fabri, cuando la tensión es 0 o cuando cae toda la tensión sobre la resistencia. ¿Sí? De todas maneras, si ustedes le dieran valores al paralelo, valores de resistencia, bueno, no, que no lo sabes. Te das cuenta que no te Sí, es más fácil calcular valores Sí, sencillos, que no requieran justamente de conocer los valores de 1 y 2. exacto. Entonces, ahí sacás esta recta de acá. ¿Sí? Esta recta de acá se llama recta de carga. Perdón, igual no sé si terminaron de entender cómo calculaste al final esos dos valores sencillos, por decirlo así. Los digo de vuelta por la duda, porque por ahí, con lo que vos le acabaste de decir, si lo vuelvo a repetir, capaz que entienden. A la suma esta de E1 más E2 en paralelo, ¿sí? Que no sé cuánto da, porque es que no sé cuánto da. Como E2 es alineal, no tengo idea cuánto vale. Entonces, la suma de estos dos, yo les puedo decir que puede valer en los extremos 0 o infinito, ¿sí? Después puede valer en el medio todo lo que yo quiera, pero puede valer 0 o infinito. ¿Me siguen ahí? Sí, sí, perfecto. Bien, si vale 0, la resistencia en paralelo es un cable. Si es un cable, toda la corriente de la fuente va a ir por el cable. Es como que cortocircuité la fuente de corriente. ¿Sí? Y como es un cable, entre este punto que estoy marcando acá con mi cursor y este punto que está acá, como es un cable, en realidad entre el paralelo, no los quiero confundir, entre el cable que vendría acá, que sería la suma de estos dos, entre el punto S y el punto este, no hay caída de tensión, es 0 la caída de tensión, pues es un cable. Entonces estamos en una condición de 0 tensión, 0 caída de tensión a 10 miliamperes por el cable. Esa es esta condición de acá. Hasta ahí vamos. 0 de tensión 0, 10 miliamperes de corriente. Bien. Bien, perfecto. Si esto es infinito, si el paralelo de esto es infinito, es un cable abierto. ¿Sí? Y estoy haciendo con mis manos, las poniendo de mis manos en paralelo como si me estuvieran viendo. Como es un cable abierto, ahí no tengo caída de tensión. Perdón, no tengo corriente que circula entre esos dos puntos, porque está abierto, está cortado. ¿Sí? Pero sí puedo sacar qué caída de tensión tengo entre esos dos bornes, porque me lo marca esta fuente de corriente y esta resistencia que tengo acá. ¿Sí? Como ustedes me dijeron, 20 por 10, perdón, 10 por 2 es 20, mili con kilo se van, me queda 20. Y vuelvo a una relación de 0 corriente, porque no pasa corriente, pues está abierto,
a 20 de tensión. Y tengo el otro punto. Todos los posibles valores de resistencia en paralelo entre E1 y E2 me van a en paralelo con, perdón, ese paralelo me van a terminar determinando de alguna manera todos los puntitos que estoy marcando acá y que son la recta, y la recta de carga, de corriente, tensión. Este circuito tiene esta recta. Cada circuito va a tener una recta distinta. Este circuito va a poder andar, si tiene, qué sé yo, 18 volt, solo te va a entregar 1 miliampere de corriente. ¿Se entiende? Sí. Pero ¿qué pasa? Sí, sí. Ahora tengo que identificar yo el paralelo E1 más E2, ¿dónde está trabajando? ¿Sí? Perdón, un comentario. ¿Por qué es interesante esta recta de carga? Porque este comportamiento que tienen E1 y E2 en paralelo no depende a lo que están conectados en realidad. Su recta de carga va a ser siempre la misma y es específica de esos componentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo esos componentes los saco de ese circuito y los pongo en otro circuito, ¿bien? Su relación tensión a corriente siempre va a ser la misma. ¿Ok? ¿Está bien lo que dije? Siempre en el paralelo, ¿no? Perdón. Esa recta de carga no es esa. Mala mía. Ignoren lo que acabo de decir. Tenía un día. Lo dije y después lo pensé. La que van a encontrar ahora es la que siempre... Descríbanlo. Encuentren como suma. Sí. Descríbanlo. De su mente. La Nosotros que acá tenemos... Suma, esa sí. Esa explica específicamente el comportamiento de 1 más E2. Me callo. Esta E1 más E2 en realidad es E1 más E2 paralelo, que no es sumatoria en serie, porque nosotros nuestro circuito acá lo tenemos en paralelo. ¿Me siguen? Sí, sí. Perdón, una pregunta. Perfecto. Sí. Entonces, cuando yo ponga eso en ese paralelo en otro circuito, se va a comportar igual. ¿A qué te referís con que se va a comportar O sea, va a mantener igual? esa recta de carga, se supone. La que es 1 la más recta... E2, sí. No cometan mi error y crean Claro, que el paralelo ese va a mantener esa recta de carga. Claro, Siempre la curvita esa la curva. que graficó Fabri La curva. Ah, está es bien. de 1 más E2 independientemente La de a curva. qué están conectados. La curva, sí. Bien. La curva es independientemente de tu circuito. Ahora, todos estos puntos de acá sí dependen del circuito y es característico del circuito. ¿Sí? Claro. Este circuito, así como está, te podría dar todos estos valores de tensión corriente que están sobre esta recta. Sí. ¿Sí? Fenómeno. Ahora nosotros ya sumamos E1 y ya sumamos E2. Y como sabemos que en nuestro circuito los únicos valores de tensión y corriente son los que están dentro de esta curva, pues el único punto que posible entonces es este que está acá. Acá y acá. ¡Piu! Es la unión de E1 más E2 en paralelo con la recta de carga. ¿Sí? A esto se le llama punto de trabajo. De este paralelo. Después del comentario recién me iba a mutear, pero no necesidad de preguntarte de más. ¿Entienden por qué solo ese valor es válido? ¿Por qué solo puede trabajar ese circuito como está conectado a esa tensión y esa corriente? Cumple las dos condiciones. Claro, o sea, la recta de carga te indica el circuito, qué valores de tensión y de corriente puede tomar. En realidad te indicaría el circuito de la izquierda qué valores de tensión y de corriente le puede generar al circuito de la derecha. Y la otra, la de E1 más E2, te indica ese componente conectado en cualquier circuito, los únicos valores de tensión y corriente que puede tomar. Que sería la que yo estoy marcando, con mi puntero en este momento. En la curva. La sigmoidea. E1 más E2. Bien. Son los únicos valores de tensión y corriente que puede tomar ese equivalente paralelo dentro de este rango, ¿no? De 0 a 10 miliamperes y de 0 a 20 volts.
conectado Exacto. a cualquier circuito, ¿bien? Y la otra recta de carga es este circuito en particular, qué valores de tensión y de corriente puede producirle a lo que se le conecta a la derecha, ¿bien? Exacto. El encuentro entre esas dos curvas es el punto de trabajo y es donde está trabajando este paralelo. Exactamente. Podría ¿Sí? darse el Bien. caso según la relación funcional que tengan estas dos funciones justamente, podría darse el caso que hubiera más de un punto de trabajo, dependiendo del tipo de circuito. Bien, pero en este caso es un único punto de trabajo y es, si vos lo conectás, va a estar trabajando con esos componentes, va a estar trabajando esa tensión y esa corriente. Fenómeno. Ahora bien, a nosotros no nos interesaba saber la tensión o la corriente en el punto de trabajo. Nos interesaba saber sobre cada uno de los componentes. ¿Sí o no? ¿Qué Sí. pide acá? La tensión en los elementos E1 y E2 y la corriente en los elementos E1 y E2. Bueno, y la recta de carga que la acabamos de sacar, que es la línea verde. ¿Sí? Entonces, para poder saber eso, mejor así. Tiro una línea que me una para marcar dónde está está en 6. Y los valores, bueno, en realidad, uy, ¿qué pasó? Vente. Aquí y aquí, que sería 6 volt. Están trabajando a 6 volt el paralelo, ¿sí o no? ¿Lo ven? Sí. Sí, sí, sí. Genial. Y si están en paralelo, entonces comparten la tensión de 1 y de 2. Y es la misma tensión que cae sobre la resistencia, ¿sí o no? Sí. Fenómeno. Ya sabemos entonces la tensión en los elementos E1 y E2. Ahora me falta saber la corriente. ¿Cómo sacarían la corriente? ¿Lo podemos ver ahí del gráfico directamente? ¿O ¿Cómo con sería? cálculos? Decímelo vos. Por ejemplo, en ¿Cuánto valdría? E2 sería 5 la corriente miliampere. Exacto. Vos lo que hiciste fue bajar de acá para acá. Ah, ya entendí por qué cambié de color. Bien. De acá para acá. Y luego bajaste de acá para acá. Claro, ¿No? sí. Sí, sí. Entonces dijiste, para E1, E1 está con 2 amperes. E2 está con 5 amperes. Lo más probable entonces es que por la resistencia acá, dijimos 5 más 2, 7, estén pasando los otros 3 de la fuente de corriente. Claro, sí, sí. ¿Sí? Porque se van dividiendo, como dijo hoy Juan. Tenés 10, pasa acá los 3, pasa acá los 2 y pasa acá los 5 por la E2. Y así se hacía este ejercicio. Daba igual, sí, Mantenés constante los 6 volt porque es en paralelo, entonces se tiene que mantener, ¿no? claro, Por esa porque relación. sabés que lo que Ah, se está bien. mantiene en un paralelo es la tensión entre en todos los componentes. Si todos los componentes están Claro, sí. en Si el fuese mismo serie haría lo nodo, mismo, pero con la intensidad. Esa es si una fuera, pregunta interesante. si estuvieran en serie, ¿qué onda? Lo mismo, pero con la intensidad. ¿Y cómo lo sumás? Con la O sea, intensidad porque, de que, perdón. claro, primero tenés que hacer la suma esta, E1 más E2. La suma de 1 y más de 2 ya no es en paralelo, van a estar todas en serie. Entonces esa simoidea ya no va a ser por acá, va a estar por acá. Claro, va para arriba iría, claro. Claro, se van ¿Sí? a sumar a corriente constante, porque ahora lo Se que van suman, a compartir E1 y E2 es la corriente. exacto. Claro. Luego, donde choca la recta de carga con la simoidea E1 más E2, que corresponde a la suma en serie, porque se mantiene la corriente, en donde ahí vas a tener vos tu punto de trabajo. Luego, ¿qué es lo que se mantiene? Se mantiene la corriente. Entonces, bajás, ¿está viendo mi cursor? Suponte Sí, que sí, sí, acá está. suponte que acá sería tu punto Q. Trazo la Luego vertical. bajás, claro, y vas a ver a qué tensión en E1
y seguís bajando y vas a ver a qué tensión N2. Está bien, sí. ¿Se entendió un poquito algo de esto? Sí, sí, yo el ejercicio lo entendí perfecto. Bien, pulgar arriba. El otro es un poco más complejo, para serle franco. A ver, ¿cómo lo pensaste? ¿Quién fue el que me preguntó el 16? Yo, Gonzalo. Gonza, bien. ¿Te puedo decir Gonza? Sí, sí, no hay problema. Bien. ¿Cómo lo planteaste, Gonza? Nada, bien, había que analizarlo por los tiempos y bueno, lo dividías en 3 tiempos y de acuerdo al tiempo que estabas eran los valores que tomaban la fuente de corriente. Cuando decís 3 tiempos, ¿qué son? Entre Fíjate 0 que estaba de 0 a 1, 1, de 1 a 2 de y 1 de a 3 2 y de 2 a 3, creo. y de 2 Sí. a 3. Ajá, muy bien. Yo el tema que tuve, bueno, parte, el ejercicio lo arrancamos en la teoría, ¿viste? Ujú, ujú, La primera parte, o sea, del 0 a 1. ujú. Pero de 2 a 3 yo pude calcular las corrientes, pero me quedó en duda el tema de cómo eran las caídas de tensión en las fuentes de corriente. ¿Por qué? Porque básicamente, gracias a las dos fuentes de corriente, la corriente que circulaba en realidad por la fuente de tensión queda al cero. Y no sé bien cómo determinar la caída de tensión que hay en las fuentes de corriente. A ver. ¿Querés compartir qué es lo que hiciste? ¿Le puedes sacar una foto? Sí. Sí, pasa que no se va a entender mucho. Sí, es bastante simple. Solamente reemplacé reemplacé los valores de corriente con los datos que había en el gráfico y calculé. A ver si puedo sacar. Perdón. Mientras tanto, ¿qué sería la tensión sobre las fuentes de corriente? Por ejemplo, ¿qué valdría la tensión sobre I1? Conceptualmente sería la tensión sobre el capacitor C1, ¿no? Suponiendo que la tomás positiva a la izquierda, negativa a la derecha, ¿no? Eso es convención, referencia tuya, pero suponiendo que vos lo tomaras como positivo a la izquierda, negativa a la derecha, sería la tensión sobre C1 respecto a masa, menos la tensión sobre R1 respecto a masa, ¿no? Claro. ¿Bien? Entonces, si vos de alguna forma podés calcular cuánto valen las corrientes que circulan por esos dos componentes, también podés calcular qué tensión cae sobre esos dos componentes, y si haces la resta tenés la tensión sobre la fuente. Para la fuente de corriente siempre suele ser medio tedioso para ustedes calcular la tensión porque les cuesta un poco entender que la fuente de corriente puede soportar cualquier tensión, la que sea necesaria, que le imponga el circuito para mantener su corriente constante. Entonces, justamente como la tensión se la impone el circuito, la forma de calcular la tensión sobre la fuente de corriente siempre es de forma indirecta, calculando la tensión a sus extremos sobre cualquier otro componente y después haciendo la resta entre un extremo y el otro. Entonces, profe, una duda. ¿Puede volver al ejercicio? Sí. Entonces, si yo saco la caída de tensión que hay en las resistencias, ya puedo tener la caída de tensión que hay en los nodos de cada fuente de corriente. Dependiendo del caso y de los valores que tengan I1 y I2. Si vos sacás los valores de tensión sobre las resistencias, vas a tener la tensión a un extremo de I1 y la tensión a un extremo de I2. Claro, pero en el medio claro. se supone que tenés una tensión que es la tensión de C1. Claro, y esa la tengo. Yo tengo que, por ejemplo, una vez que pasó el primer tiempo, o sea, el de 0 a 1, el capacitor queda cargado con 5 volts. Bien. Si no me equivoco. Sí, con 5 volts. Bien. Entonces,
Y ahora estarías analizando entonces el periodo de 1 a 2. Exactamente. Bien. En el periodo de 0 a 1 pudiste calcular la tensión sobre las Sí. fuentes de corriente. Sí. Pasa que ese lo habíamos hecho en la clase porque era más complejo debido a que era una tensión que variaba con el tiempo. Claro, porque iba variando la tensión del capacitor, Claro. justamente. Exacto. Pero en este caso es como que me quedaría, si yo, por ejemplo, la malla de la fuente de corriente, tengo Sí. la caída de... Perdón, la- porque yo no sí, recuerdo. Estamos entonces en el tiempo de de 1 a 2. de 1 a 2. Las fuentes, ¿cuánto valen? 1 Y y 1. vale 1 ampere. Y la otra Ya vale menos 1. O sea que las dos quedarían como 1 circulando para el mismo lado, para la derecha, digamos. Claro. ¿No? Bien, entonces, ¿cuál fue tu análisis en ese caso? Yo planteé en un principio una corriente IX que le da la vuelta a todo el circuito, o sea, el exterior, Ajá. y hice la malla, o sea, la malla que sería recorriendo toda la parte externa del circuito. Bien. O sea, planteaste una malla. Una malla. Y I2 e I1. Las puse ¿Cómo los dentro de... tomás? Por ejemplo, puse que dentro del circuito, la malla grande que analicé sería los 10 volts de la fuente de tensión, Ujú. sería igual a IX por R1 Más R2, ¿no? claro, más R2. O sea, esto lo estoy diciendo por partes. Y X Claro. por R1 más R2 más la corriente I1 por R1 más la corriente I2 por R2, que las dos serían 5 volts, o sea, serían 10 en total. Bien, o sea, a I1 la asignaste en la mallita chiquita, digamos, de la derecha y a I2 en la malla de la izquierda. Exacto. Bien, ¿y qué pasa con C1? Ahí lo estaría teniendo en cuenta. O sea, no estás teniendo en cuenta qué pasa con C1. Está bien, no importa. A los efectos del cálculo de esa corriente no te afecta, pero bueno. Supongo Claro. que ese fue el problema que quizás tuviste a la hora de calcular la tensión. Claro, entonces una vez que hago eso, como se cancelan los 10 volts, o sea, se cancelan los voltajes, no me queda corriente, una IX no me queda, no existe, o sea, sería 0. ¿Te da que IX es 0? Exactamente. Ajá. Eh, ¿Tomaste bien los signos? Por las dudas. sí, en realidad después lo verifiqué justamente porque me parecía raro que justamente me dé 0. Bien, Y lo verifiqué con el LT Spice y daba 0, sí. perfecto. Yo tengo una pregunta, ¿no? Sí. Observando el circuito. Siempre está bueno cuando ustedes plantean un circuito antes de tirarse a plantear ecuaciones y demás, no sé si Fabricio concuerda conmigo, pero está bueno analizarlo un poquito, ¿no? Bien. Pensar físicamente qué está pasando. Si vos redibujaras ese circuito, ¿no? Para el tiempo entre 1 y 2, vos Ujú. tendrías que dibujar la fuente I2 circulando hacia la derecha, ¿no? Y Sí. I1 e I2 tendrían el mismo valor, la misma intensidad de corriente, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Me pregunto yo en el nodo del medio. Y no Vos circula corriente. tenés 1 ampere entrando, por el nodo circula corriente, pero ¿qué está No, pasando? perdón, no va a ir corriente en el capacitor. Más bien Perfecto. dicho. ¿Por qué? Porque vos tenés 1 ampere entrando Y otro saliendo. por I1, entonces para que la sumatoria de corrientes de 0, por el capacitor C1 no puede estar ni entrando ni saliendo corriente. Claro. ¿Bien? Entonces, si no circula corriente, ¿qué va a pasar con la tensión sobre el capacitor C1? Se va a mantener constante. Claro. Por ende, a los efectos de calcular la malla o la corriente incógnita, vos podrías incluso sacarlo ese capacitor, porque no está afectando nada, porque no está variando ni su corriente ni su tensión. Ok. Solo en ese momento. Solo para Claro, el sí. periodo de 1 a 2 segundos. Obvio. Entonces, en el caso en que plantee, por ejemplo, una malla, no lo tengo que tener en cuenta.
Claro, si vos planteas como una malla no lo tenés en cuenta porque es como si no estuviera ese componente, Claro. no está ni tomando ni entregando corriente. Claro, claro. ¿Bien? Bien. Ese tipo de análisis el tipo de análisis que está haciendo Maggie es la bomba, chicos. Si ustedes claro. lograran. Es que yo lo entendí eso y lo sospechaba, pero me generaba dudas porque el capacitor seguía estando ahí, estaba cargado. Claro, sí, pero no Pero me está ni generaba, entregando Claro, ni tomando me hacía corriente. ruido. Igual no se preocupen, a ver, nadie pretende que a esta altura, después de 2 semanas, ustedes tengan esa capacidad de análisis, ¿no? Pero tengan en cuenta que siempre está bueno tomarse un segundo, a veces tomarte 5 minutos para analizar el circuito y ver si hay algo que se puede simplificar. te ahorra todo. No, a veces puede ser no me sale la palabra, pero puede determinar que vos puedas o no resolver el circuito. Incluso puede llegar a ese extremo. ¿Bien? Sí, Entonces, sí. está bueno frenar un poquito, analizar el circuito, como en ese caso, vos ya eso lo podías sacar, porque no estaba cumpliendo ninguna función, no estaba afectando al circuito porque no tomaba ni entregaba corriente, entonces se podía sacar. ¿Bien? Igualmente vos resolviste tu malla y te dio que la corriente era 0. Bien, puede pasar. Tranquilamente puede pasar que la corriente sea 0 y que toda la... A ver, ¿cómo decirlo? ¿Por qué se da 0? Porque justo están dados los valores de las fuentes de corriente y de las de tensión, ¿bien? Para que toda la corriente que necesitan las resistencias, perdón, la fuente de tensión te está fijando 10 volts, ¿no? Entre un extremo de R1 y el otro extremo de R2. Justo da que los números están puestos exactos para que la tensión que tiene que caer sobre R1 y R2 se consiga únicamente con la corriente que proporcionan las fuentes de corriente. Entonces la fuente de tensión no necesita entregar ninguna corriente. Por eso te da 0. Bien. ¿Bien? Sí, sí. Porque vos que esas dos resistencias son iguales, ¿no? Por ende, si se están aplicando 10 volts suma entre las dos resistencias, van a tener que estar cayendo 5 volts sobre cada una de las resistencias, ¿no? Claro. Si son iguales, la tensión se divide en partes iguales. Por ende, si necesitas 5 volts para una resistencia de 5 ohms, vas a estar necesitando que circule 1 ampere. Y justo la fuente de corriente entrega 1 ampere. Entonces te es suficiente con lo que entrega la fuente de corriente y la fuente de tensión no necesita entregar ninguna corriente. Claro. ¿Bien? Entonces está bien. Pero ¿qué implica eso? Que si no tenés corriente, tampoco tenés, perdón, no. Si no tenés corriente, sí, no tenés ninguna caída de tensión con respecto a masa, ¿no? Porque siempre recuerden que cuando ustedes calculan una diferencia de potencial como la tensión en un punto menos la tensión en otro punto, esas tensiones en realidad no son absolutas, están referenciadas a su masa o referencia. ¿Bien? O sea, están cayendo 10 volts, suma sobre R1 y R2, pero si vos calculas la tensión en los puntos esos que marcó ahí Fabri, respecto a masa, como no hay corriente circulando por... No, perdón, sí hay corriente circulando por la resistencia. Otra vez estoy diciendo cualquier cosa, Fabri. No pasa nada. Lo que está diciendo Maggie es que por ahí, aunque vos podés tener 10 bolas acá, entre acá y acá, pero lo que quiere decir Maggie es que por ahí puede haber 20 menos 30, 30 menos 20, te quedan 10, ¿sí? Pero referenciado a masa, son esos 30 y esos 20. ¿Se entiende? O sea, siempre que ustedes digan diferencia de potencial, como en este caso... Sí, eso que les dije estaba bien. Que la diferencia de potencial, cuando vos decís que la calculás como la tensión en un extremo y la tensión en otro extremo, perdón si estoy interrumpiendo a alguien porque se me corta el audio por momentos, pero si lo calculás como la tensión en un extremo y la tensión en otro extremo, esas tensiones en realidad no son absolutas. La tensión absoluta no existe, siempre está referenciada a un valor de referencia, ¿bien? Y en los circuitos esto siempre es la masa que se toma como el 0. ¿Bien? Pero estaba mal lo que estaba diciendo. Hay tensión sobre R1 y R2 porque hay una corriente circulando. Porque están I1 Claro. y I2 circulando. Exacto. ¿Ustedes me escuchan Acá. decir una burrada? Corríjanme, no tengo miedo. ¿Se entiende más o menos?
Los mareé más, me parece. Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien. Volvamos igual a la que era tu pregunta, porque me parece que todavía no contestamos tu pregunta. Pero ahora te queda entonces más claro. Perdón, yo hoy te dije podés sacar el capacitor. Podés sacar el capacitor. En realidad no es que lo tenés que sacar, sino que vos lo podrías reemplazar por una fuente de tensión que no está entregando ninguna corriente. Ojo con sacarlo, no olvidarte que ahí el capacitor te está imponiendo una tensión. ¿Bien? Lo podés sacar para hacer el cálculo porque no toma ni entrega corriente. ¿Bien? Pero te está imponiendo una tensión en ese punto del medio, que es la que vas a necesitar justamente para calcular la diferencia de tensión sobre las fuentes de corriente. Claro, bueno, esa es mi duda, Claro. entonces. Entonces sí lo tengo que tener en cuenta para calcular La tensión, sí. la tensión. Sí, sí. Para acá, entre este y este, y entre este y este. Ok. ¿Y eso cómo lo haría? O sea, habían dicho, ¿puedo plantear una malla o no puedo plantear una malla para...? Perdón. Pero si ya tenés, Ya pero si vos planteaste tenés tu acá malla. vos ya tenés acá ya tu planteaste tensión. tu malla, resolviste el circuito, Sí. entonces ya conoces todas las Ah, corrientes. claro, sí, 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 y ya conozco Claro, todas las vos acá tensiones en tenés cada punto. Exacto. V1, Bien, ponele, bien. por decir un bolazo. Sí, Acá sí. tenés V2, por decir otro bolazo, y acá tenés tu VC. ¿Sí? Ya sabés que acá no tenés corriente. En este. Entonces tenés V1 menos VC, V2 menos VC, dependiendo cuánto vale cada una. Ya sabés la corriente que circula por la fuente, o sea que ya podrías saber qué potencia te disipa la fuente esta. Ya podrías saber qué potencia te disipa esta. Ya sabes qué tensión tenés entre este punto y este punto, o sea que y también sabes qué corriente te circula entre el punto y este punto. También podrías sacar la potencia que te disipa la resistencia, y lo mismo acá. Y vos me dijiste que la corriente acá te daba cero. Claro. De modo que qué potencia te estaría dando que entrega o disipa esta fuente. Y ninguna. Exacto. Bien. Para ese periodo de tiempo. Claro, claro, sí, sí, para ese momento nada más. Yo lo que quiero ser específico, pues después lo generalizan y no hay problema. Bien. Sí, no, o sea, eso ya lo había entendido. Pasa que me hacía ruido el hecho, a ver, que capaz lo que no me queda claro. Por ejemplo, el capacitor queda cargado 5 volts. No hay corriente, entonces queda cargado 5 volts, Ujú. ¿no? Pero la caída de tensión en la resistencia son 5 volts en cada una. Sí. Entonces, B1 Perdón, es... ¿de qué depende esa caída de tensión sobre las resistencias? De la tensión que les está imponiendo B1, no depende para nada de la tensión de C1. Claro, ¿Bien? bien. Igual ibas a preguntar otra cosa. Claro, sí, sí. Entonces mi duda es, no entiendo bien cuál sería el valor de B1 y el de B2 en todo caso. Porque supongo que BC sería 5. Bien, o sea, vos suponiendo que tomaras positivo como nodo positivo BC y los otros extremos como negativo, suponete, o sea, eso, el sentido de referencia lo tomás vos y lo indicás en el circuito. Claro, Suponiendo que tomaras positivo a la izquierda para I1, por ejemplo, negativo a la derecha, vos dirías, bueno, la tensión sobre I1 va a ser BC, que ya la conoces, son 5 volts respecto a masa, y B2, que la calculás como I1 por R1. claro, ¿Bien? O sea, en ese caso te quedaría 5 menos 5, ¿no? claro. O sea que sobre I1 no cae ninguna tensión. Ok. ¿Bien? ¿Y en I2 quedaría igual? Y en I2 tenés una diferencia, es el sentido de circulación. Porque si vos te fijás, Claro, en I1 circula por R1 hacia abajo, por decirlo así, entonces genera una caída de tensión positiva arriba, negativa abajo, o sea, positiva respecto a masa. ¿Bien? En cambio, I2
circula por R2 hacia arriba, o sea que genera una caída de tensión positiva en masa, negativa en el nodo B1, o sea, B1 es negativa respecto a masa. Por ende, si vos haces BC menos B1, ese negativo, cuando restas un negativo, digamos, se hace una suma y entonces en vez de 5 menos 5 te queda 5 más 5. Si te fijas en el circuito tiene sentido también porque vos tenías que entre los extremos B1 y B2 tenías el valor de la fuente de tensión que eran 10 volts. ¿Bien? 10 Ok, volts. sí. Por ende, si entre B2 y BC no cae ninguna tensión, entre BC y B1 tiene que estar cayendo el resto de los 10 volts. Bien, para que la diferencia, si vos haces el caminito desde B1 hasta B2, te tiene que dar 10 volts porque es la fuente de tensión. Bien, entonces si a la mitad del camino entre BC y B2 no tenés caída de tensión, todos los 10 volts tienen que estar cayendo sí o sí entre B1 y BC. ¿Me explico? Sí, se entiende, se entiende. Bien, sí, Bien, ahora sí. pero lo podés ver también haciendo circular I1, siempre acuérdense que las tensiones respecto a masa tienen una polaridad que está dada por el sentido de circulación de la corriente en las resistencias, ¿bien? Vos ahí tenés 5 volts en las dos resistencias, sí, pero con distinta polaridad respecto a masa. Porque I1 e I2 circulan en distintos sentidos sobre las resistencias respecto a masa, ¿bien? Sí. Ahora lo calcé un poco mejor, sí. Bien. Y es importante esto que le decía hoy Fabricio, de que tengan mucho cuidado en estos circuitos donde las fuentes toman distintos valores para distintos instantes de tiempo, que para mí es fundamental que se dibuje en el circuito equivalente, el circuito que es válido en ese instante de tiempo. Que no intenten decir, bueno, acá ahora la fuente está circulando porque después, si no lo tienen graficado, les cuesta mucho más hacer el cálculo. Es Sí, un más segundo, difícil. es redibujar el circuito, dibujar la fuente con el sentido que realmente tiene, para verlo visualmente más fácil. Bien, y tener en cuenta que lo único que van a traer del circuito anterior es el valor de los componentes que almacenan energía, que en este circuito es solo el capacitor. O sea, el capacitor, cuando se produce un cambio en las fuentes, ¿no? En los instantes 1 y 2, el valor de tensión sobre el capacitor se va a mantener constante. O sea, el valor que el capacitor tenía de tensión en el último instante del periodo anterior va a ser igual al valor que tiene en el primer instante del periodo siguiente. Es lo único que traen, de alguna forma, de un circuito al otro. Bien, que el valor final de tensión, del capacitor en un circuito va a ser el inicial del siguiente. ¿Se entiende eso? No. A ver, ¿a qué voy? El capacitor se cargó en el periodo anterior, llegó a un valor X, ¿no? En este caso permaneció a 5 volts, ¿no? Si yo redibujo mi circuito para el periodo de tiempo entre 2 y 3, ¿no? Las fuentes de tensión y corriente van a variar según, bueno, la de tensión no varía nunca, pero la fuente de corriente va a variar según indica ahí. Las tensiones y corrientes sobre las resistencias van a variar porque van a depender del resto de los componentes, pero en el instante t igual a 2, la tensión inicial, en la que ya tenía el capacitor, va a ser la misma que tenía antes. No empieza de cero. ¿Bien? Como que yo saco ese capacitor que ya estaba cargado y lo conecto en el nuevo circuito con la misma carga que tenía antes. Pero si yo tuviese que dibujar la tensión en el capacitor, que supongo que se las pedirá capaz, si no se las pide, es un buen ejercicio. La acción de la tensión en el capacitor va a ser continua, ya me olvidé todos los términos, va a ser continua, o sea, no va a haber variaciones bruscas en la tensión del capacitor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el circuito varía, porque de golpe se produce un cambio brusco en las fuentes de corriente, en el momento que se produce el cambio brusco, la tensión del capacitor sigue siendo la misma. Por ende, cuando empiezo el análisis de mi nuevo circuito, tengo en cuenta que la tensión inicial de mi capacitor
es, en este caso, 5 volts. Y es, a partir de ese valor puede aumentar o disminuir o mantenerse constante. ¿Esa parte la Según cómo entienden? haya quedado el circuito. ¿Esa partecita la entienden? Sí, Sí, entiendo. sí. Perfecto. Si Es como alguno una no lo condición, entendió, dígalo, no hay problema. es como una condición inicial, digamos, una cosa así. Parto de acá y de ahí en adelante veo a ver qué onda. Claro, ¿Sí? pensémoslo como que el capacitor es el único componente de todos los que están ahí que tiene memoria. No es por ahí el valor, la palabra más acertada, pero está bueno para hacer como una analogía. Tiene memoria, o sea que se acuerda de qué valor tenía en el periodo anterior y lo mantiene en ese primer instante. Y después, bueno, una vez que le conectás todo el resto del circuito que varió y que ahora la fuente de corriente va para un lado y la otra va para el otro, bueno, ahí dice, bueno, ahora le pregunta al resto del circuito, estoy muy maestra jardinera hoy, le pregunta al resto del circuito, ¿ahora qué hago? ¿Me cargo, me descargo? Pero parte de los 5 volts que ya tenía. Bien, para Maggie ahí. Yo creo que no sé si conviene seguir explicando más. Creo que no, Sí, me no parece sé que qué. los vamos a marear mucho. Por eso, me parece que ya se Pero entendió. ténganlo en cuenta al menos, porque si no, no van a poder hacer la resolución. Claro. ¿Bien? Lo bueno que en este tiempo siguen estando los mismos 9 que o se suicidaron y no cortaron la comunicación. Quedó ahí conectado. Claro. Bueno, Lo bueno para ustedes es que yo ahora me tengo que ir un segundo, después vuelvo, Fabri. sí, tranquila, tranquila. Los dejo en buenas manos. Hacemos, porfa, a los otros ejercicios, a ver qué les parecen a ustedes. Si tuvieron alguna duda con algún otro, ¿qué onda? Yo la verdad no seguí mucho más, por eso no, no tengo dudas, no porque los Yo haya también hecho. estoy atrasado. ¿Hasta dónde te quedaste? En el 13, o sea, el 13 lo hice, me quedé en el 14, pero no lo intenté mucho, o sea, lo leí medio rápido, lo abandoné y no seguí. ¿El 14 fue justo el que explicamos? No. Sí, lo hablamos en la clase, uno parecido, pero no sé, o sea, no lo terminé de entender mucho. Este es similar a lo que planteábamos con este otro, con la recta de carga. Es decir, todos los valores posibles, si no me equivoco, a ver, vamos a leerlo de vuelta. Encuentre el lugar geométrico de todos los valores posibles de tensión y de corriente que se podrían encontrar en la red que se muestran en la figura 226, en la cual una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, hasta ahí es igual al de abajo de todo, Sí, sí, se conecta con una red arbitraria, una carga o lo que sea. Dibujar estos puntos sobre un plano tensión versus corriente. ah, sí, creo que es igual. Claro, ¿qué harían ustedes? Cuéntenmelo, a ver. También vería los puntos extremos, digamos, por ahí, para Ok, graficar. perfecto. Primero es ordenadas abscisas, tensión, corriente, Sí, ¿no es cierto? Tensión en la vertical, corriente en la horizontal. Perfecto. Ahora, esto es genérico, fíjate que no tiene ningún valor. Entonces, claro. seguí contándome. No, había dicho eso de por ahí poner cuando la corriente sea cero, pero sí, o sea, sería todo muy genérico también. Está bien, no importa, pero planteemos esos dos puntos genéricos. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí. Esos dos puntos genéricos. Claro, sí, sí. Entonces, el valor de lo que vos conectés a esa red, si esa red tiene una resistencia de valor 0, ¿qué pasaría? Pasa toda la corriente por ahí, digamos. Pasa I0, todo I0 Claro. va a ir ahí. Y no hay potencial. No hay caída de Y no, potencial, y digamos. no hay diferencia de potencial porque es como si fuera un cable. Claro, ¿Ok? Entonces estamos ahí a valor I0 allá abajo. bien. ¿Qué pasa si es infinito? No pasaría nada de corriente y tendría una B0, digamos. No sé si sería B0, sí. Tendría una B0. Bueno, justo ahí tengo una B0. Claro, justo ahí decía. Perfecto, perfecto. Esa B0, si yo tuviera que utilizar los valores que tengo acá, ¿cómo sería? ¿Cómo la calcularía? Tengo IS y GS. Sería
IS sobre GS. Sí, señorita, muy bien, porque es una conductancia. Claro, bien. Bien. Listo, ya está, resolvieron el Ah, ejercicio. listo. Genial, claro, lo había pensado antes de entender, digamos, el anterior, entonces no lo había entendido y ahora ya me quedó clarísimo. Perfecto. El 13 me interesa que lo entiendan. Es una boludez, pero me interesa que lo entiendan, porque les va a ustedes dar el marco teórico de que cuando algo consume y cuando algo disipa y cuando algo entrega potencia. Entonces, si no lo entendieron, me avisan, ¿sí? Porque eso, para más adelante, les puede llegar a generar un problema. ¿Lo entendieron? ¿A qué se refiere con activo o pasivo? No, lo acabo de leer, yo estaba más atrasado yo. A esto, a que si entrega energía o disipa energía o la consume. Activo es el que entrega, pasivo es el que recibe. Bueno, en la vida también. ¿El primero sería pasivo? ¿Está bien? Ya te digo. O sea, porque está entrando la corriente por el positivo. No sé Sí, si. señorita. Sí, Ah. señorita. Sí, señorita. Si al revés está, en el 12 sería un activo. Perfecto. De hecho, si no me equivoco, es el único activo. ¿Cómo, profe? ¿Lo puede decir de nuevo? No estaba prestando atención. ¿Estabas comiendo una galletita? Vale, Sí, sí. perfecto. Ustedes saben, por las convenciones de signos que nosotros habíamos establecido, que si un elemento, así ponerle en el 1, ¿lo estás viendo al 1? Vos tenés tu Sí, terminal, sí. tenés tu terminal positivo acá. Yo tengo la forma de poner nada más que el puntero, sí. Ahí. Bueno, no. Ahí. Terminal positivo acá, y está entrando una corriente por el terminal positivo, ¿sí? Este elemento 1 está disipando energía o se está cargando. No sé, puede ser una fuente que se esté cargando. ¿Se entiende? Pero de todas maneras lo que está haciendo es Sí. consumir energía, de alguna manera. O está entregando, o está consumiendo, disipando, qué sé yo, haciendo una luz o sonido o lo que fuera, pero me está consumiendo el chabón. ¿Ok? O se está cargando. De cualquiera de las dos maneras, el tipo está consumiendo energía. ¿Sí? Pero en el 2, la corriente está saliendo por el terminal positivo. Es decir, es como si fuera una pila. ¿Sí? Sí, sí, hasta ahí lo hice igual. Joya. Entonces, este es un elemento activo. Está entregando su potencia. ¿Sí? Porque te va a dar, en el caso del 1, te va a dar una potencia positiva, en el caso del 2 te va a dar una potencia negativa. No sé por qué, ve por ahí. Sí, te tiene que dar una potencia positiva cuando consume y te tiene que dar una potencia negativa cuando el tipo está entregando su potencia. ¿Sí? Con esa convención de valor positivo de potencia, valor negativo de potencia, corriente que entra, corriente que sale, tensión, borne positivo y borne negativo, tendrías que hacer estos dos de acá y contame a ver qué onda. Por ejemplo, en el 3, ¿qué sería el 3? En el 4, perdón, te digo el 3, te estoy marcando el 4. En el 4, ¿No sería pasivo? porque, Digo, activo. Claro. ¿por qué lo viste como pasivo? No, vi los signos al revés. Perfecto. Fíjate que el más está abajo. Es el mismo caso que el 2. Nada más que te lo dibujaron al revés. ¿Sí? Y en el otro, si entra por el negativo, tiene que salir por el positivo. O sea que sería ¿Sí? activo también. Claro, entonces al revés lo que yo les dije. Todos estos tres son activos, menos este que es pasivo. ¿Sí?
Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Son unos fenómenos los pibes. Bueno. Solo para contarles la cuestión teórica, ¿por qué no convenía utilizar este circuito conversor analógico? Digital analógico. Digital analógico. Por los valores de resistencia que son ¿Qué, complicados. qué pasaba con los valores de resistencia? Que los que venden no eran exactos o algo así. Claro, no son exactos las que te ven, tienen tolerancias, entonces esas diferencias hacen que vos no termines de lograr valores reales de 2, 4, 8, 16, etcétera, y termine dándote acá cualquier frula. Básicamente va a tener que meter acá un preset para poder cambiarlo vos un poquito y arrimarte al valor posta que vos querés, y nada, básicamente es eso. Nosotros comprás nada más, o sea, 2 tipos de resistencias, las pones todas las veces que quieras y ya te queda. ¿Sí? ¿Con esto no tuvieron inconvenientes? Viendo No, los, yo no. No, yo tampoco. Bien, son unos fenómenos. Igual tuve que ver la explicación. En un momento me perdí, pero con eso lo entendí. Bueno. Había uno acá. ¿Qué pasa acá con esta R? Ah, cuéntame el ejercicio 8. ¿Qué, ¿son iguales este con este? A los efectos de R de 0, ¿no? Yo estoy compartiendo, ustedes ven mi pantalla. Lo hablamos en la clase y, bueno, nada, habíamos llegado a que con la corriente sí quedaban iguales. ¿Por qué? Como que no terminaba afectando esa corriente. Dividimos las fuentes en 2, digamos, cada una, y ahí nos dimos cuenta que en realidad esa resistencia no estaba afectando a las demás corrientes, digamos. Vale. ¿Lo vieron a todos cómo habían hecho la división esa de fuente? Exacto. Claro, Pero o sea, quiero, el tema era que las fuentes se ocupaban de mantener siempre el potencial igual, entonces no afectaba la resistencia en sí, que esté o no esté. Claro. exacto. O sea, si ustedes tienen esto, control X. No Sí, se yo ve, también, sí, yo también. está en negro. Ah, porque yo soy así de malo. De malo como profesor. Ahí va. Soy un mal profesor. Ahí está. Nada, de recién igual. Ahí va. ¿Ustedes, ahora sí? Ok. Sí. Esto que ustedes ven acá, que sería esta fuente de acá, a ver si me sale. Ustedes pueden agarrar y duplicar la fuente, como dijo Esteban. Si ustedes duplican la fuente, aquí lo uno con este, aquí lo uno con este, y luego a este lo borro acá, y a este lo borro acá. Para esta R le da igual, porque el chabón sigue viendo la misma resistencia, viendo que acá tiene 10 y acá tiene 5. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Joya. Pero para el circuito también, porque las dos fuentes, como bien vos dijiste, mantienen la tensión acá. Entonces, los tipos te siguen manteniendo ahí, no me importa la corriente que me esté pidiendo este muchacho que está acá. De modo que yo tranquilamente puedo sacarlo. Y no hay cosa más linda en estas cosas que sacar esto. Porque entonces se les va al menos un lazo. ¿No? Entonces pueden trabajarlo así.
Pero si ya lo puedes trabajar así, ya podés también hacer, si querés, una conversión de fuente. ¿Vimos conversión de fuente? No me acuerdo. Claro, esa de fuente. Entonces ya podés hacer. Exacto. Podés hacer eso y podés ir simplificando para poder llegar a solo por ahí una fuente de corriente o una fuente de tensión, una fuente de tensión en serie y por ejemplo, o una fuente de corriente en paralelo con este en paralelo. ¿Sí? Pero bueno, básicamente esto de que ustedes sepan que acá se mantiene la tensión es re importante porque después en operacionales y en otro tipo de componentes se ve mucho este tipo de comportamientos y directamente ustedes hacen piqui, 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 y empiezan a sacar cosas y analizan lo que necesitan. ¿Sí? Había uno otro, que no me acuerdo si era en esta guía. Pero eso lo quiero ver. No, del Senarrey. Hacía una división de fuente, pero de corriente, no de tensión. Y era un pelín más difícil de verlo. Por eso pero no, debe estar en la otra guía. No se preocupen. Y bueno, chicos, es esto. No hay mucho más. Este sí lo pudieron hacer. Este lo vieron en la teoría. Perfecto. ¿Quién es el que me dice eso siempre? Gracias, Julián. Este sí lo vieron, en teoría. ¿No? Sí, lo vimos. Sí, que Sí, Esteban le dijo cómo se divide acá. Perfecto. Y eso, creo que ya estaríamos. Para esta guía. Ningún problema, estamos acá. Acá. Sí. Asumiendo que I7, I10 e I8 son datos, hallar mediante sección de corte I9. O sea, vos tenés esta y te falta esta. Bien. ¿Qué habían hecho en teoría? Estos de acá. Pero esto no te saca I9. Ah, y me lo querés mandar por WhatsApp, así lo vemos entre todos. Mandalo al grupo y yo lo comparto. Sí, para que la descargo. Aquí, aquí. Y ahora, como me enseñó Julián, cero. Claro.
No, está bien. Quiero entender. No, está bien. Está bien. Sí. Vos sabés que este tema no lo suele utilizar mucho la gente. Y porque se meten con nodo, con malla, qué sé yo. Y ténganlo como herramienta cada tanto. Como herramienta. Lo que dice Esteban siempre es, nosotros le damos la caja de herramientas y ustedes eligen cómo quieren resolver las cosas. Sumado a lo que le dijo Maggie, tómense 2 minutos para ver qué es lo que les pedimos, cómo es el circuito y cómo encararían las cosas, y cómo se comportarían, más o menos. Sumado con esas 2 cosas, deberían de poder resolver todo. Nosotros les damos herramientas. Dicho eso, no se olviden de esta herramienta, porque en los ejercicios de final y de parcial no nos suelen presentar cosas así, y yo creo que más de un ejercicio se pudo haber resuelto por sección de corte. Mucho más sencillo que con un montón de cosas. Comentario aparte. Claro, exacto, sí, pero tenés que saber otras corrientes que tener de edad. Exacto. En general, a vos te dan una fuente de corriente, perdón, o de tensión, y 1, 2, 3, 4 fuentes de tensión o de corriente, qué sé yo, y vos vas armando los lazos para poder ver a ver qué haces, ¿sí? Pero por ahí, si ves mucha fuente de corriente, ojo que capaz que una sección de corte no viene mal, ¿sí? O una conversión de fuente a llevarlo a la sección de corte después. Como herramienta, nada más. Así que bueno, eso chicos, no sé si hay algo más. Hoy es tranca la clase, la verdad. Si no hay más, aprovecho 2 minutos para decirle 2 cosas, nada más. Como ustedes quieran. No, por mi parte no tengo más preguntas. Yo ya estoy. Bueno, genial. Así ya los libero temprano, entonces. De paso. Se van a tomar un café. Yo en la presencialidad solía entregarles a los chicos los folletitos que tienen los chicos del centro de estudiantes, donde atrás dice cuál es la incumbencia en cada una de las 2 ingenierías que cursan esta materia, la ingeniería en computación y la ingeniería electrónica, con el fin de que ustedes detecten por ahí si realmente lo que están cursando como carrera es lo que les interesa, ¿sí? Porque ahí les dice cuáles son las incumbencias, es decir, qué es lo que ustedes podrían hacer cuando estén recibidos, ¿sí? Yo ya sé que tal vez ese análisis ya lo hicieron, y en base a eso también, o no lo sé, pero háganlo y traten de proyectarse de acá a unos años de qué les gustaría hacer como ingenieros, porque la carrera les brinda muchas materias opcionales, optativas, y traten de cursarlas en función de lo que a ustedes les parece que quisieran ser como ingenieros a futuro. Es decir, si les parece trabajar en planta, si les parece ser investigador, si les parece ser un emprendedor que se van a poner su empresa. No sé si se entiende lo que quiero decir. Traten de más o menos ver cuáles son sus cualidades, sus mejores cualidades. Es difícil también, ustedes son chicos, lo que fuera. Sus mejores cualidades y proyéctense de acá a cuando se reciban qué es lo que quieren ser. Eso por ahí va a hacer que sea más eficiente su carrera, ¿sí? Luego de los laboratorios, no sé si los chicos le dijeron, la idea es hacer al menos 2 laboratorios. Estamos en un momento de incertidumbre, que no sabemos si lo podemos hacer presencial o no. Bueno, yo le estoy hinchando a los chicos para pensar en que no va a ser presencial y que hay cosas que por ahí ustedes tengan que comprar, lamentablemente, pero van a ser pilas y ese tipo de cosas. No sé si a ustedes les copa eso, primero para preguntarle. Sí, a mí lo que me preocupa un poco es con el tema de comprar los materiales, pero después... Por los costos. Sí, pero tengo algunas cosas, por eso también quería consultar por eso. Está bien. No, De la misma. claro, sí, obvio. Sí. No le vamos a pedir unos osciloscopios, quédense tranquilos.
En todo caso será un tester y una protoboard lo máximo que les puede llegar a salir, ¿sí? De costo. O una batería de 9 volt, creo que valen unos 300 mangos por ahí. Pero andan en ese orden las cosas, ¿sí? Pero nuestra intención es que de alguna manera empiecen a jugar con la electrónica y que sea como un puntapié para que, nada, se incentiven y jueguen un poquito con eso, ¿sí? Siempre van a ser valores de tensiones chiquitos, de corriente chiquito, de todo, cosa que no los lastime a ustedes y que puedan jugar, ¿vale? Así que bueno, eso. Y la idea también un poco es que empiecen a aprender a cómo presentar informes, que tienen que tener una carátula, como con las cuestiones de los errores ortográficos, ese tipo de cuestiones que estamos viendo nosotros que están un poco flojeli desde la secundaria, casi todos. Y que como materia transversal, la idea era hablar con los distintos docentes, de hecho es así, con los distintos docentes de las materias que les piden a ustedes informes y pedirles más o menos lo mismo, en el formato. Entonces, lo que ustedes aprendan por ahí de hacer informe acá, les puede llegar a servir como base para los próximos, que seguramente les pedirán por ahí más cositas. Pero básicamente empezar así, como para que ustedes aprendan a eso, a entregar informes. No está dentro de la currícula, pero bueno, creemos que vale la pena el esfuerzo. Y por último, y esto va a modo personal, ustedes díganme cómo quieren que yo le diga, ¿sí? A modo estoy de alguna manera deconstruyéndome y entiendo que el nombre que le han puesto por ahí los padres puede no concordar con el que ustedes quieren que lo llamen, y por eso les pregunté a varios cómo si les gusta que yo haga Gonza. Gonza, ¿te parece bien que te llame Gonza? Sí, bueno, listo, seguimos para adelante. Nada, eso, ¿sí? Así que por mi lado, abierto a lo que ustedes quieran y necesiten. Y recomendarles fuertemente, creo que ya lo hice, pero recomendarles fuertemente que de alguna manera se junten virtualmente y hagan los ejercicios, o pasándose, o no juntándose, pero se pasan los ejercicios, che, me costó qué sé yo, vemos a ver qué onda, y los demás digan, yo lo resolví así, pin foto, yo lo resolví así, pin foto. Y eso les va a ayudar muchísimo a todos, va a realimentar mucho el grupo, ¿vale? Bueno, eso, nada más. ¿Alguna duda o sugerencia o lo que quieran decir? Y ya los libero. No, por mi parte estaba perfecto. Gracias. Estoy bien yo, profe. Joya. Muchas gracias. Estamos. Como estadística, no sé si sirve de algo, tenemos la mayor cantidad de chicas, creo que de la historia de electrónica, de ¿Sí? teoría de redes. Sí. Como estadística. Así que bueno, nada, eso. Bueno, saludos a todos. Chao, gracias. Gracias, Nos vemos. profe. Chao, profe, muchas gracias por la clase. Tenga buen día.